Vamos a poner en consideración una entrevista que quería hacerla hace ya un tiempo con un joven abogado de Santa Fe, un vecino de la costa que se ha preocupado mucho por el tema de la inseguridad, pero además un profesional que está trabajando en estadísticas, en disertaciones, con distintos sectores de la sociedad desde el Colegio de Abogados. El doctor Claudio Binde con nosotros. Gracias, Claudio, por estar con nosotros. Gracias por invitarnos, Carlos, y es un gusto estar con vos. Muchas gracias. Y el tema de la inseguridad, ustedes han trabajado mucho en el Colegio de Abogados con el doctor Mazó de hace mucho tiempo. Contanos un poquito cómo es este mapa que vamos a mostrar también, que tiene que ver con la inseguridad en Santa Fe. Bueno, nosotros tomamos el último quinquenio, tomamos del 2009 al 2014, analizamos los homicidios dolosos que vienen ocurriendo en la ciudad de Santa Fe. Somos un grupo de abogados profundamente preocupados y trabajando en la problemática de la inseguridad y pero muy alertados y preocupados con los homicidios dolosos que, lejos de menguar, venían aumentando año tras año. ¿Cómo fueron ustedes observando en este trabajo estadístico, en este quinquenio, y vamos a ver el mapa, los delitos dolosos en la ciudad de Santa Fe? Los homicidios dolosos, como se puede ver en el plano, se producen siempre en la franja oeste, toda la zona suroeste, noroeste, un sector de Coronel Dorrego y Alto Verde, y en el departamento de la capital también, en los sectores más vulnerables, en los sectores más postergados y más excluidos de nuestra sociedad. Entonces, sin caer en el error de estigmatizar la pobreza, sin caer en el error de estigmatizar los sectores, vemos que los homicidios dolosos se producen siempre en zonas parecidas. Entonces decimos que el Estado debe generar la estadística, debe hacer inteligencia criminal y utilizar este trabajo para aplicar políticas públicas que perduren en lo largo del tiempo. Políticas públicas en la cual cuando cambie el color de gobierno a los 4 años y que sean políticas a 8, a 12, a 15 años, que no venga un gobierno y que la cambie porque era de un distinto color político. Todo lo contrario, creemos que deben implementarse políticas que perduren en el tiempo, fuertes políticas de inclusión social, con capacitación en oficio, con educación, con inclusión, traer a los jóvenes al deporte, porque como se puede ver claramente en otros cuadros que hemos armado con respecto a la estadística, siempre también se repite la cantidad de jóvenes que cometen estos homicidios, la cantidad de jóvenes que son víctimas de los mismos, en la cual vemos que la mayoría son jóvenes de entre 16 a 35 años de edad, en su gran porcentaje. Como se puede observar en las tortas del año 2014, como se ve en pantalla, los menores de 16 años, que tanto se habla y que mucho se dice que la solución está en bajar la imputabilidad de los menores, no es así. Porque solamente un 4% de las víctimas fueron menores de 16 años, menores inimputables penalmente. La gran mayoría... Cuando usted me dice de las víctimas, ¿quiénes son? ¿Los menores que asesinaron a una persona o que cayeron muertos? Los muertos. Ah, los muertos, también. Exactamente. ¿Y los que asesinaron quiénes son? También. ¿Son menores? Los porcentajes se repiten, digamos. Tanto víctimas como victimarios van de la franja de los 16 a los 35 años. El 68%, el 70%, 72% durante los últimos 5 años son jóvenes de entre 16 a 35 años. Por eso decimos que el Estado tiene que ir con toda su fuerza y con profesionales capacitados en la materia, con asistentes sociales, con psicólogos, etcétera, para tratar de incluir a esta masa de jóvenes que hoy están excluidos del sistema y que quieren ser parte. Entonces, ¿cómo se sienten parte? Teniendo un bien. ¿Cómo se tiene? Bueno, hay que acceder de cualquier manera y ese es el mensaje que nos transmite esta sociedad de consumo donde usted tiene que ser exitoso y hay que acceder a los bienes sea como sea. Traficando droga, traficando órganos, traficando con la trata de personas, no importa, porque nadie te pregunta. El lema en esta sociedad de consumo es ser exitoso. Entonces, hay gente que accede al camino del delito porque es la única forma que se hacen sentir parte del sistema. Inclusive los dueños del negocio, los verdaderos dueños del negocio del narcotráfico, utilizan esta mano de obra barata para obtener sus ganancias y nunca son los que caen. Doctora Binde, la mayoría de estos homicidios
¿Son intramuros o son por venganza? ¿Por el tema del negocio de la droga? ¿Por qué son? Evidentemente la droga atraviesa toda la problemática, está atravesando toda la problemática. Lo que no podemos hacer nosotros como ciudadanos y como sociedad es simplificar o dar el mensaje de que todo es ajuste de cuenta. Porque detrás de esa simplificación, de decir no, son ajustes de cuenta, ahí es donde caemos en el error de pensar que todo es ajuste de cuenta. Y no es así, porque lo que debemos preguntarnos, lo que el Estado se debe preguntar en todo caso, es cuáles son las cuentas que se ajustan. Y muchos funcionarios, ya sea del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, está ampliamente admitido que son cuentas que se ajustan del narcotráfico. Ahora, si el Estado está admitiendo esto, quiere decir que hubo un corrimiento del Estado, o a donde está presente el Estado, está presente con agentes corruptos. Ahora, entonces, si un jardín de infantes, por poner un ejemplo, un jardín de infantes en barrio Loyola Sur tiene que cerrar sus puertas una semana entera porque hay 2 bandas que se están tiroteando, hay un corrimiento del Estado. Si las docentes en una escuela de San Agustín, en la escuela Santa Marta, en la escuela Santa Mónica, perdón, tenían que entrar con un patrullero, hay un corrimiento. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que hay que atacarlo, digamos, por ahora, varios... ¿Quién lo ataca? Porque el Estado estuvo ausente en todo esto. Lo debe hacer el Estado con todo su poder de imperio. ¿Lo han consultado ustedes? No, todavía no. Todavía no. Sí tuvimos colaboración cuando pedimos las estadísticas al Ministerio de Seguridad, las hemos obtenido, nos hemos puesto a disposición del Ministerio, estamos a disposición, por supuesto, es una preocupación permanente del colegio, lo hemos dicho en distintos documentos y en distintos encuentros. Nosotros creemos que inseguridad es sinónimo de injusticia. ¿Falta justicia? No hay justicia si usted, que es un trabajador honesto y que sale todos los días a ganarse el pan con el sudor de la frente, tiene que estar encerrado con alarma, con rejas, con perro. Entonces, eso es sinónimo de injusticia. Se está viendo muchas bandas organizadas, gente que no es de Santa Fe, que está trabajando con gente de Santa Fe que hace la logística, robando viviendas, gente encapuchada, con armas de fuego, que han entrado violentando precisamente domicilios en distintos barrios de la ciudad. Sí, es algo que se ve en Siete Jefes, en Candioti, en Barrio Sur. Evidentemente, además hay que decir que hoy tenemos una ciudad movilizada. Barrio El Pozo se está movilizando, estuvo movilizado el fin de semana, Villa California, Corastiné, Siete Jefes. Y uno lo que va viendo que cuando salimos desde un barrio o desde un lugar, como fue el caso de Corastiné Norte, nos movilizamos, el delito se corrió a Candioti Sur. Se movilizó Candioti Sur, el delito se corrió a Siete Jefes. Se movilizó Siete Jefes, se corrió a Sargento Cabral. Y hoy, como usted dice, bueno, lamentablemente tuvimos feas noticias el fin de semana con Siete Jefes, sí, Guadalupe, y con 2 casas desvalijadas en Barrio Sur, de un médico y otro profesional que salen a cenar y cuando vuelven a la 1 de la mañana se encuentran con la casa desvalijada. Nosotros decimos que esto tiene 3 patas. Una, como le decía, trabajar fuertemente la inclusión social. Otra, la prevención policial. Que el policía trabaje, que el patrullero de vuelta. Necesitamos una policía capacitada, preparada, con sueldos acorde a la tarea que realizan para que no caigan en la tentación del delito, que lo tienen a milímetros de sus caras. Capacitada y profesionalizada. Y, por supuesto, en primer lugar, declararle fuertemente la guerra al narcotráfico, una guerra abierta y una guerra frontal al narcotráfico. Si viene Gendarmería con una topadora y tumba 2 búnkeres de droga en Rosario, 3 kioscos de droga en Rosario, ahí no está la solución. Es parte de la solución, pero hay que ir a fondo, hay que ir a seguir la ruta de ese dinero negro, hay que ir atrás de los grandes negocios que se hacen con el narcotráfico, que son cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, y eso es lo que hay que combatir, porque atrás de ese negocio hay fideicomisos, abogados, contadores, arquitectos, porque como todos sabemos, el narcotráfico... Mucho dinero negro sucio en Santa Fe dando vuelta. El narcotráfico necesita hoteles, lavar plata. Edificios que se construyen, mutuales que están camufladas como entidades sociales, pero son financieras, que mueven mucho dinero. Hay mucho dinero
fundamentalmente el narcotráfico, del delito, dando vuelta por Santa Fe. El Estado tiene que trabajar fuertemente en seguir esas rutas del dinero con cruce de información, el Estado provincial cruzar información con el Estado nacional, atacar eso porque muchas veces vemos la cara que es la víctima del sistema. El pibito que atiende el búnker, que el narco del barrio le paga 800 pesos por día para estar vendiendo drogas 8 horas en esos búnker que hemos visto con 3 rejas, con 2x2, toda una cosa de hormigón armado y de cemento, y que trabaja todo el día. Entonces, a ese chico es una víctima del sistema, que justamente los dueños del negocio usan esta mano de obra barata para obtener sus ganancias. También hay que decir que ese chico también mata gente. Está bien, por eso está la otra pata, la prevención del delito, y como le dije anteriormente, el Estado tiene que ir con todo su poder de imperio, con toda la fuerza de la ley, y castigar donde tiene que castigar. ¿Y a dónde lo llevan a esa gente que es detenida por la policía cuando detienen a los delincuentes? ¿A dónde lo trasladan? ¿A la comisaría? Bueno, a veces a la comisaría y no hay lugar en las unidades penales. Es un tema a corregir. Hoy el Estado provincial es uno de los temas que tiene que corregir y que prometió corregirlo con esta reforma policial cuando coordinadamente con el municipio también dijeron que en los centros de descentralización se iban a hacer las denuncias y con estos centros de denuncia territoriales para sacarle trabajo administrativo a la policía. Eso no ocurrió en los hechos. Hoy la policía sigue haciendo trabajo administrativo, la policía sigue cuidando presos y nosotros decimos que no, que la policía tiene que estar en la calle previniendo el delito, con recursos, con capacitación y con sueldos acorde a la tarea que desarrolla. Doctor Aybinder, la verdad que me gustaría seguir charlando, vamos a seguir charlando en otras ediciones de este programa y me gustaría por allí cotejar esto, hacer una especie de careo periodístico con otros profesionales, ¿no?, sobre esta situación para escuchar otras opiniones también, así armamos un programa con una suerte de debate sobre este tema, porque lo que queremos es que se vaya encontrando una solución, que se vaya trabajando para terminar con este flagelo, ¿no? Por supuesto, nosotros con todo gusto vamos a estar, nosotros decimos que hay que dar la discusión, nuestro trabajo como actores sociales, inclusive como auxiliares de la justicia, pero más allá de eso, como simples ciudadanos, tenemos que discutir y tenemos que poner en el tapete este debate. Que el gobierno provincial y municipal entiendan que el principal problema del ciudadano santafesino es la inseguridad. No podemos quedarnos con naturalizar estos hechos. Santa Fe el año pasado terminamos con 153 homicidios dolosos en la ciudad. Eso nos dio una tasa de 27 puntos en la ciudad, en el departamento de la capital. En la nación, la tasa promedio nacional de los homicidios está en 5,5 puntos. Capital Federal en 5 puntos. La Pampa 2,3. Santiago del Estero 3,5 puntos. Entonces nosotros estamos quintuplicando la tasa de homicidios nacional. Y es una estadística dura, es un dato duro. Podemos seguir hablando vamos a seguir hablando en nuestro programa porque aunque no el convite y quedó mucha tinta en el tintero con respecto a la estadística. Por supuesto que vamos a seguir charlando, vamos a armarlo de otra manera. Muchas gracias, Binder. Gracias, Carlos, muy amable. Claudio Binder, un joven profesional de Santa Fe que trabaja en este tema y en otros temas más que lo vamos a aprovechar, por supuesto, para que informe a todos ustedes, porque es bueno también que la gente se involucre de los distintos estamentos de la sociedad santafesina en estos temas que nos preocupan a todos.